Saludos a todos quienes nos están escuchando, todos quienes nos están viendo por todas las plataformas. Este es un nuevo proyecto que estamos empezando y esperemos que sea de su más grande agrado. La temática que le hemos traído en esta ocasión queda intitulado como ¿qué se entiende por movilizaciones de protesta? En ese sentido, vamos a empezar con lo acontecido en Chicago de 1886. ¿Por qué hemos abordado este tema a manera de introducción? Es de su conocimiento las varias protestas que se han dado y se han gestado en la historia de nuestro país y las más recientes, que han inclusive motivado el tratamiento de una ley antibloqueos que pueda hacer un freno a las actuales medidas descabelladas de la roja izquierda que se materializan por intermedio de los izquierdistas, de los sindicalistas de extrema izquierda, ¿no? Bueno, pues en ese sentido vamos a hacer una recopilación muy escueta, directa, puntual, sobre la historicidad de las movilizaciones que se han realizado a lo largo de la historia, las más importantes. Y en ese sentido vamos a empezar a responder concretamente qué se entiende por movilizaciones de protesta. Bueno, movilizaciones de protesta se dan dentro de lo que es el mundo moderno, se podrían más o menos conceptualizar o visualizar a partir de la Revolución de 1789, con pues con las asperezas sociales que han existido a través de ello a lo largo del planeta. Y más en concreto, pues vamos a tocar lo acontecido en Chicago de 1886, en el sentido de lo que, bueno, pues hemos sido nosotros formados siempre cuando niños, 1 de Mayo, la historia de la así llamada terrible, sangrienta masacre de Chicago, de 1 de Mayo. Y bueno, pues muchos hemos sido formados por estos maestros del magisterio que han exaltado en demasía esta gesta. Yo recuerdo cuando niño que nos hablaban como una terrible masacre, como una gran matanza y que era de lo peor, y etcétera, ¿no? Esto también por la formación que han tenido en el magisterio nuestros maestros. Y bueno, pues a ver, en concreto, no voy a ahondar más en algo que es ampliamente conocido y decir que, bueno, esta protesta del 1 de Mayo se da a causa de que, bueno, existían en ese entonces jornadas laborales de 12 horas, de 16 horas de trabajo. Y bueno, pues a Estados Unidos ya había llegado las ideas del marxismo, bueno, las propuestas de Marx, de Engels, y bueno, o sea, se fundó el primer sindicato norteamericano que se llaman allá unions, la General Union. Entonces, ellos convocaron a protestas, a marchas, etcétera. Precisamente el 1 de Mayo de 1886, la Federación de Sindicatos. Y eso a raíz de, bueno, pues que se da un enfrentamiento en la High Market Square, donde se lanza un artefacto explosivo a la policía, lo que causa la baja de uno de ellos, o sea, la muerte de un policía. Y esa reacción trae como consecuencia el uso de los fusiles y armas de fuego que tenía la policía y lanza, y bueno, pues una ráfaga de fuego, perdón, matando en el acto a varias personas, a varios trabajadores que estaban protestando en la huelga general. Se contabilizan varias víctimas, más o menos un centenar, y también se toman presos, bueno, pues trabajadores que han incitado a la revuelta, etcétera, en el número de 6. Tienen un proceso penal que dura hasta el 11 de noviembre de 1987. Son 6 trabajadores, entre ellos, si no me equivoco, eran 3 trabajadores de la prensa, 2 tipógrafos, operadores de imprenta, un carpintero y bueno, el otro no sabría decirles, no recuerdo. Bueno, pues ellos son declarados culpables y el 11 de noviembre de 1887, al ser declarados culpables, ellos son ahorcados públicamente, ¿no? Es decir, reciben la pena capital. Y existen otros 5 trabajadores que, bueno, entre ellos 2 son condenados a la pena de por vida, a la pena de cárcel de por vida, otros a 15, 20 años de cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues esto es el motivo o la razón
que ya posteriormente en París, un año después, se conmemora a nivel internacional esta causa, que es el 1 de mayo, ¿no? La jornada laboral de las 8 horas en 1886, cabalmente. Bueno, pues podríamos ir pasando a otro evento histórico que tenemos y es las protestas que se han dado a raíz de la guerra de Vietnam. Esto, sin duda alguna, ha marcado hondamente a la sociedad norteamericana en la década de los 60. Recordemos la intervención norteamericana en la guerra, bueno, era una guerra, prácticamente una guerra civil, la que se estaba dando en el suroeste asiático, en Vietnam. Y es así que, bueno, pues eso a raíz de la revolución sexual que cabalmente se está dando en la década de los 60 alrededor del mundo, la revolución que se da en la juventud, el uso de drogas psicodélicas, festivales de música como los de Woodstock, la implementación de nuevos derechos civiles, entre comillas, a las minorías reprimidas, ¿no? Inmigrantes, extranjeros, principalmente personas de color en los Estados Unidos, la formación de las panteras negras, el reclutamiento obligatorio y demás, pues dan pie a que la gente joven en particular muestre su desconformidad con la guerra de Vietnam, donde pues Estados Unidos tenía una amplia participación. Y bueno, pues en 1968 precisamente se da la toma de la Universidad de Columbia, que deja un saldo de 3 muertos, que trae un gran impacto en la sociedad norteamericana. Asimismo, se dan disturbios muy fuertes en la Convención Demócrata de Chicago del mismo año. Y bueno, pues también se conmemora en la década de los 60, 1969 más concretamente, la marcha contra la muerte, bueno, que se da en varias ciudades de los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington, en Chicago, también en Los Ángeles, en San Francisco, para expresar su disconformidad con la guerra de Vietnam. Y bueno, tiene su culmen este movimiento de protesta contra la guerra de Vietnam en 1970, cuando, bueno, pues Estados Unidos decide también intervenir el país de Camboya, porque ustedes recordarán que el Vietcong traspasaba o no respetaba las fronteras internacionales, bueno, el Vietcong, ¿no? El Vietnam del Norte, sus incursiones a Vietnam del Sur las hacía por territorios de Camboya, que era un país que no tenía guerra, neutral, etcétera. Y bueno, pues Estados Unidos decide lanzar bombardeos a las rutas del Vietcong que se habían abierto en Camboya. Entonces eso despierta más animadversión en la sociedad norteamericana, porque se asume que hay una especie de expansión de la guerra y bueno, pues varios movimientos de izquierda son los que financian medios de comunicación, etcétera, ¿no? Para colocar la iniciativa en contra de ello. Y como había indicado, este fenómeno social se da por todos esos ingredientes antes mencionados, amén también de los casos de corrupción de Watergate y de otros, ¿no? Propiciados por la era Nixon. Entonces, eso también traemos a colación a momento de mostrar o exhibir los grandes movimientos de protesta que se han dado a nivel global. Podemos ir también ya pasando a otro momento histórico de protesta, a lo acontecido en mayo del 68. Y esto a raíz, bueno, ustedes seguramente han tenido conocimiento de las protestas profundas que se han dado en la Francia postcolonial. Recordemos que es precisamente en 1960 que precisamente las posesiones francesas en Vietnam, en todo lo que es el suroeste asiático, se van decayendo, es decir, se declara la independencia de varios países que estaban regidos por la Francia anterior a la Segunda Guerra Mundial, y también varias colonias en el África, especialmente la más sentida, la pérdida de Algeria, eh, ha sido muy sentida por la sociedad francesa. También hay pues tensiones en la sociedad francesa
a raíz de que existen movimientos así llamados de extrema derecha, armados como la OAS, que es un grupo de oficiales franceses que se forma a través de la liberación, o sea, del reconocimiento de la independencia de Algeria, por ejemplo, y que se rebelan contra su comandante en jefe, es decir, el presidente de la República, Charles Duvalier, su plano militar, etcétera, etcétera, y hace una suerte de guerrilla de izquierdas con actos terroristas, es cierto, para pues oponerse o hacer enfrentamiento al reconocimiento de la independencia de estos países, en especial de Algeria, ¿no? Entonces, todo ello trae, además de la amplia revolución sexual que, como había indicado, se da por todo el mundo, pues inicia con un movimiento de estudiantes que piden en consecuencia reformas de educación, o sea, reformas educativas más flexibles para el ingreso a las universidades, obviamente educación gratuita, etcétera, ¿no? Entonces, estas protestas se van, pues, van en escalada, luego de 2 semanas de exclusivamente protestas estudiantiles que se inician en la Universidad de Materé y después van cundiendo otras universidades, hasta inclusive la Universidad de Sorbona en París, toman varias ciudades de Francia y van en escala hasta que a la segunda semana, pues, se suman varios sindicatos de trabajadores franceses a la protesta, ¿no? Y muchos de ellos estaban pidiendo, pues, estas reformas, pero no así una abierta renuncia del presidente de ese entonces, Charles Duvalier, ¿no? Pero sí hubo gran tensión en el gobierno de Charles Duvalier, siendo que estas ya se disipan o se calman cuando él anuncia unas elecciones anticipadas para el Parlamento, que bueno, elegirá un nuevo primer ministro, un nuevo presidente, etcétera, ¿no? Entonces, esta protesta en particular ha marcado porque también ha tenido sus repercusiones en otras capitales de Europa. Recordemos que se dan revueltas en Bulgaria, en Checoslovaquia, contra la ocupación soviética, contra los partidos comunistas, por ejemplo. Entonces, se va replicando y se va nomás cumpliendo lo que se dice que cuando París se resfría, pues, no, cuando París se estornuda, Europa se resfría, ¿no? Porque recordemos que siempre Francia ha sido revolucionaria, etcétera, ¿no? Entonces, esto, un pequeño brevario en cuanto a fue la protestas iniciadas en mayo de 68 en Francia. Luego tenemos otra, ya siguiendo con nuestra exposición, otra icónica bueno, forma de protesta, histórica protesta, que es la Plaza de Tiananmen, que se da en 1989 y también esta es liderada en un principio por estudiantes de las universidades en China que, bueno, pues resienten el asesinato, la muerte del secretario del Partido Comunista, Hu Yuanbang, quien es obligado a renunciar por Deng Xiaoping, ¿ya? Porque no supo en un principio sobrellevar o contrarrestar estos gérmenes de protestas. En un principio no quería usar mucho la fuerza, no quería sacar el ejército, etcétera. Bueno, una vez que es destituido y obligado a renunciar, pues muere en extrañas circunstancias, ¿no? Y después, y eso es lo que lo que acontece, bueno, lo que va a desencadenar, pues la inconformidad, la rabia, la molestia de los estudiantes que salen en masivas protestas en Pekín, en Shanghái, en las principales ciudades. Y bueno, se dan en la plaza de Tiananmen esos, bueno, pues ellos ocupan la plaza con sus bicicletas. Ustedes recordaron la famosa imagen que se está proyectando, ¿no? Del Tankman, que se coloca delante de los tanques para poner resistencia a su avance. Y el 4 de junio de 1989, pues se ordena al ejército salir y se realiza la gran masacre de la Plaza de Tiananmen, que hasta ahora no se llega a saber cuántos estudiantes han muerto, fallecido, si secuestrados, etcétera. Indicar también, sumar a ello que a medida que se han profundizado en ese entonces estas protestas estudiantiles, en un principio se han sumado también movimientos de trabajadores, etcétera, ¿no? Este movimiento.
Y bueno, lo que pedían eran reformas democráticas, bueno, pues la inclusividad de nuevos partidos políticos. Recordemos que hay un partido político único, que es el Partido Comunista Chino, mayores libertades en cuanto a apertura económica se refiere, etcétera, ¿no? Y bueno, también en libertades en prensa, ¿no? En prensa, libertad de expresión, etcétera, ¿no? Que obviamente con ese régimen brutal, pues no han llegado a buen puerto, ¿no? Bueno, se tiene esa imagen y algunas otras más terribles de esa tremenda represión, ¿no? Bueno, a ver, continuando con nuestra breve exposición de las movilizaciones de protesta histórica, tenemos también la así llamada Revolución de las Paraguas de Hong Kong, mucho más reciente, muchos la recordarán quizás, más fresco en la memoria, que acontece desde el 26 de septiembre hasta el 15 de septiembre de 2014. Y bueno, pues ustedes recordarán que en 1997 cabalmente se da por terminado el tratado que existía entre el Reino Unido y China en cuanto a la cesión del puerto de Hong Kong, porque era de 100 años, que se va a firmar en 1897 cabalmente, entonces la corona británica se entrega de la jurisdicción al Estado chino, ¿no? Pero esta restauración de la cesión de la jurisdicción, o sea, no ha sido de forma completa, absoluta, porque el mismo tratado que existían entre ambas potencias indicaba que una vez que se ceda, etcétera, y las posteriores convenciones no iban a ser de forma abrupta, sino que, bueno, iba a existir una gran autonomía, una cierta autonomía de parte del centralismo de Pekín y que, pues, en definitiva, debía respetarse la autonomía de Hong Kong. Esto ha sido respetado en cierta medida hasta el 2014, año en el cual pues el Partido Comunista Único Chino obliga por intermedio de la decisión 831 a que los hongkoneses elijan a un jefe ejecutivo de su gobierno de una lista ya predestinada o preconcebida por intermedio del Partido Comunista Chino, ¿no? Y que de entre ellos debían ellos elegir mediante sufragio universal a su un jefe ejecutivo o representante del mismo ante el Parlamento chino. Algo que no estaba contemplado, ni mucho menos en el tratado ni en las convenciones posteriores para la entrega de Hong Kong y bueno, movilizó a varias personas. Recordemos que Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas con millones de habitantes y bastó que salgan medio millón de personas, un millón de personas para colapsar totalmente la ciudad, además que es un territorio muy pequeño. Y cabalmente pues se realizó esta protesta en un periodo, en una época, en un periodo de tiempo en el año, donde los tifones, las lluvias son muy comunes en esta parte del Asia. Estamos hablando de septiembre y bueno, pues motivó a que las personas salgan con paraguas a protestar. Y bueno, un número mayoritario de ellas salió con unos paraguas amarillos. Y bueno, la mayor cantidad de gente también se vistió de amarillo y salió a protestar de forma pacífica contra esa decisión. Las protestas duraron 79 días cabalmente. Y bueno, desgraciadamente no llegó a buen término. Sí hubo también algunas represiones de forma violenta y los principales dirigentes, instigadores a esto fueron posteriormente apresados y muchos de ellos están en el exilio o bien purgando penas de cárcel hasta ahora, ¿no? El más famoso Joshua Wong, que todavía está en prisión, ¿no? Entre muchos otros, ¿no? Esa llegaría a ser, digamos, una de las protestas masivas que ha acontecido a nivel global en los últimos tiempos, ¿no? Ahora vamos a pasar a los casos bolivianos, a nuestra realidad social, a cómo ha acontecido. Entonces, en ese sentido, vamos a ir, por ejemplo, a la Marcha por la Vida, la Marcha por la Vida, sí, de 1986. Y bueno, cabalmente la Marcha por la Vida de 1986, ustedes recordarán que sí, cabalmente esa es la del 21 al 29 de agosto de 1986, Marcha por la Vida y la Paz.
Recordarán que se promulga el Decreto Supremo 21060 en una emergencia nacional a raíz de la gran inflación que existía en el país y lo que mueve a que la Central Obrera Boliviana, principalmente los mineros, etcétera, etcétera, por la así mal llamada relocalización, pues salen a protestar pidiendo la abrogación de este decreto. Y la estrategia o forma de lucha es hacer una gran marcha desde Oruro hacia La Paz, por la carretera La Paz-Oruro, denominada Marcha por la Vida, a objeto de llegar a La Paz y, bueno, exigir la abrogación de este decreto supremo. Pero bueno, pues no llega a buen término esta marcha porque recordemos que se decreta estado de sitio precisamente el 29 de agosto, a unos 40 kilómetros de la llegada de la sede de gobierno. El doctor Paz Estensoro decreta el estado de sitio. Bueno, el ejército en un operativo nocturno sorprende a los marchistas haciendo un cerco y bueno, pues impidiendo que la marcha llegue a La Paz, ¿no? Y, bueno, evitar quizás un mal mayor, ¿no? Entonces, esta marcha ha sido, bueno, siempre ha sido, bueno, no es que ha sido, sino ha sido elevada a ícono de lucha por la izquierda, por sus actores, por Simón Reyes, por Juan Lechino Oquendo y otros dirigentes que han participado en ella, que siempre la han visto como, como un hito en la defensa de los trabajadores, de sus derechos, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a la movilización de 1989. Después tenemos otra marcha también muy icónica de los 90, que es la marcha por el territorio y la dignidad de los pueblos del Beni, de Tierras Bajas, cabalmente. Llama la atención porque esta marcha ya se desarrolla en los 90, cabalmente en 1990, y es la primera marcha o manifestación en lo novedoso que se da desde el oriente, o sea, desde poblaciones indígenas de tierras bajas de Bolivia. Usualmente los escenarios de protesta se han dado en el occidente del país, que han tenido por escenario el altiplano, departamentos como La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, tal vez Cochabamba inclusive, pero este movimiento es pues novedoso porque se da desde tierras bajas, parten desde Trinidad y en una multitudinaria marcha lo que se piden es un reconocimiento de los territorios ancestrales de las tierras bajas, reconocimiento de las etnias, tribus, etcétera, que existían ahí, su forma de organización social, así también como el respeto de sus territorios ancestrales, de su lengua, etcétera, ¿no? Lo que conlleva, sí, en ese entonces un reconocimiento con una resolución suprema, no tengo a la mano el número de la resolución suprema, que hace un reconocimiento parcial de tales durante el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora, en ese entonces, ¿no? Es también una de las marchas, pues, icónicas que se han dado dentro de lo que ha sido nuestra historia. Y luego, bueno, pues más adelante tenemos otra más, que es los más reciente, los bloqueos del año 2000. Muchos tal vez recordamos cuando estábamos todavía en colegio, en universidad, este episodio, y que se da claramente con el terrorista de extrema izquierda, pues Felipe Quispe el Maicu, ¿no? Bueno, pues él en su mismo libro señala, ¿no?, los actos subversivos y de revolución armada que ha gestado en ese año, ¿no?, con atentados a la policía y al ejército movilizado en ese entonces. Recordemos que hizo un bloqueo a la entrada de Sorata, en Achacache, etcétera, que mantuvo a esa población y a turistas retenidos y que en una jornada de liberación, etcétera, causó muertes, ¿no? Y algo que él se ufanaba, hay varios videos, los pueden revisar, donde se ufanaba él de haber pues entrenado a esas huestes con viejos fusiles Mauser y haber ordenado el disparar a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares. De hecho, han habido dos bajas, ¿no? Además, también este terrorista, que en ese entonces, bueno, hace unos 5 años atrás nomás, había salido de la cárcel junto a los hermanos terroristas Minera, pues rearticula el LGTK, claro, bajo una nueva visión, ¿no? Ya en un país cuya realidad social era muy diferente al del inicio de los 90,
y bueno, se hace de la Secretaría de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la cual se vale para iniciar un bloqueo general de caminos en la parte occidental del país, que trae mucha zozobra a la población. Yo recuerdo esos años que no existía, por ejemplo, la distribución de gas en la ciudad, que habían cerrado las válvulas inclusive en Sica Sica. Y yo recuerdo que la gente iba al bosquecillo de Purapura, aquí en La Paz, a conseguir leña, etcétera, y cocinar en ollas comunes porque no, realmente no existía gas. La escasez de alimentos también, no había carne, algunos alimentos entraban por río abajo, etcétera, ¿no? Entonces era muy lamentable lo que se dio en sus bloqueos del 2000, además de exigir bueno, entre sus otras exigencias, la dotación de tractores para el agro del altiplano. Y esto se venía exacerbado porque ustedes recordarán que en ese año mismo se dio la mal llamada Guerra del Agua, iniciada en Cochabamba por otro terrorista también, no recuerdo su nombre ahorita, un tipejo que andaba siempre con una gorra, ¿ya? Y que, bueno, pues él inició con varios muertos, inclusive, ¿no? El tema de sacar a Betel, etcétera, ¿no? Aguas del Tunari en ese entonces. Y también el tema, ya se hablaba de la exportación de gas por puertos chilenos, que claro, no fue el detonante, pero ya se estaba hablando de ese proyecto. También ustedes recordarán el Plan Dignidad, pues ejecutado en el segundo gobierno del general Banzer, que tuvo gran avance, que ya estaba por terminar y defenestrar el movimiento cocalero, que bueno, pues ahora ha degenerado en una práctica narcoguerrilla. Y bueno, todos estos actores, Evo Morales, este terrorista de Felipe Quispe-Maicu y ese otro dirigente de la mal llamada Guerra del Agua en Cochabamba, que ahorita no recuerdo su nombre, fueron bueno, pues la Trinidad diabólica que posteriormente castigó a nuestro país. Y bueno, se sumaron estas exigencias y desembocaron en este bloqueo nefasto del 2000, ¿no? Yo recuerdo perfectamente el cruce de palabras duro que tuvo con el ministro de Gobierno, entonces Guillermo Fortún. Y bueno, pues lamentable, ¿no? Fue lamentable ello porque eso dio paso, un preámbulo a lo que después habríamos de padecer por más de 20 años, ¿no? Es decir, el sindicalismo marxista de extrema izquierda estaba ganando espacios y bueno, pues el gobierno reculaba de la labor que tenía constitucionalmente de preservar el orden, etcétera, ¿no? Estamos viendo cómo en nuestra historia se ha estado radicalizando el tema de las protestas desde el sindicalismo marxista de extrema izquierda, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los bloqueos del Altiplano 2000, etcétera, ¿no? Luego tenemos también a continuación otras manifestaciones históricas que se van dando y bueno, son las referidas al 21F, esta jornada sí que ha sido ciudadana, no ha precisado de bloqueos, no ha precisado de ahogar a las ciudades, ha sido un movimiento legítimamente ciudadano tras pues la aberración de prorrogarse en el poder estos dos actores nefastos, el nefasto, el innombrable Evo Morales y el terrorista que hemos tenido por vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Entonces, esa idea de llevar un referéndum, una modificación del articulado de la constitución política que ellos mismos han aprobado en Oruro, ¿no? A fuerza y a fuego, pues ha querido ser abiertamente desconocida y ha sido la población en un gran acto de patriotismo, de amor a estos valores republicanos, pues ponerle un coto, un freno, un alto, y se ha visto esta movilización de campaña contra la reelección en varios puntos de la ciudad, concentraciones, no sé si ustedes recordarán, hubo colectivos de jóvenes o así las llamadas plataformas ciudadanas de diverso índole que han tomado plazas, han tomado calles para expresar su disconformidad y hacer campaña por la reelección, ¿no? Y que, bueno, pues ha tenido una gran favorabilidad por parte, una gran recepción de parte
de la población, y que sí, a pesar del recontra ultra mega fraude que obviamente se ha llevado para que los resultados salgan a favor de este dúo maligno que nos ha gobernado tanto tiempo, pues no les ha salido. La población ha votado a favor del no con la reelección. Y bueno, pues ha sido un gran triunfo de la población y marca, si ustedes caen en cuenta, una gran diferencia de protesta, de manifestación, de disconformidad que el ciudadano común, un ciudadano de bien, puede tener respecto de las políticas de su gobierno, ¿no? Esto no se podría calificar de un movimiento, digamos, de derechas, etcétera, ¿no? Porque han estado varios grupos, varias formas, varias posiciones ideológicas que se han manifestado en el 21F y que, bueno, muestran un gran contraste con las manifestaciones de ahogamiento, de violencia, de muerte, que siempre han caracterizado a las protestas que vienen desde la extrema izquierda, desde el sindicalismo, desde el indianismo, en este caso, ¿no? Con Felipe Quispe, Mayo, etcétera. Entonces, en ese sentido, eso es lo más rescatable del 21F, que ha sido pues un ejemplo de movilización ciudadana pacífica y consecuente con los derechos y valores que hacen al boliviano, ¿no? Entonces, eso en cuanto al 21F. Luego hemos tenido otra movilización que ha sido producto precisamente del desconocimiento de los resultados de este 2019, de 2016 y que se ha materializado ya el 2019 y que no voy a ahondar en ello porque ya es de más conocimiento de ustedes. Y es cabalmente las protestas ciudadanas que se han dado a lo largo de las capitales del país, en ciudades intermedias también, a raíz del descubrimiento del mega ultra fraude que ha gestado el movimiento al socialismo, de este desconocimiento de su habilitación ilegal por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a raíz también del descubrimiento de las boletas ya marcadas, a raíz de el cierre del sistema en pleno conteo ordenado por la entonces presidenta del Tribunal Supremo Electoral para que corten la transmisión del TREP. Ya, y bueno, pues se da la exposición del descubrimiento de este gran fraude y eso hace que la ciudadanía salga a las calles a protestar, a desconocer esos resultados, en un principio a exigir el recuento de los votos, porque recordemos que esta jornada, esta gesta de los 21 días, primero buscó de forma pacífica un recuento, solamente un recuento de los votos, nada más, pero los oídos sordos, la soberbia de este gobierno maligno, nefasto que hemos tenido del movimiento al socialismo, ha hecho oídos sordos a este clamor ciudadano, lo que ha conllevado al enterquecimiento y a la burra y a la mofa que ha salido del mismo Evo Morales cuando decía a ver qué van a hacer con sus pititas, etcétera, ¿no? Y bueno, resultó que la gente salió a bloquear su casa, salió a bloquear su calle, ¿no? O salió a bloquear, digamos, el punto neurálgico de ingreso a su zona, llámese 17 de Obrajes, llámese, pues, Paso de Pasoscán, que aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, estoy hablando, algo que se dio obviamente en todos los departamentos del país. Y eso motivó a que, pues, existan estas manifestaciones ciudadanas que desembocaron luego ya en desconocer los resultados. En su segunda fase fue un desconocimiento abierto de los resultados. La ciudadanía exigió ya no recuento de votos, sino exigió un desconocimiento de los resultados y unas nuevas elecciones, ¿no? Y nuevamente existió la tosudez del gobierno, el despotismo de esta gente ensoberbecida, que no reculó, que no hizo caso a ello. Y ya cuando los ánimos estaban muy caldeados, pues la gente pidió la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, miembros que han sido pues autores intelectuales de este fraude, así como también de la renuncia del presidente, vicepresidente del Estado. Y bueno, las protestas masivas ya que sí han habido enfrentamientos con la policía que se han dado en la Plaza Baroa, donde se encuentran las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, y también en cercanías de la Plaza Murillo. Recordemos que de forma cobarde, movimientos, a los así movimientos sociales, que en realidad son movimientos subversivos de extrema izquierda,
en ese entonces todavía amparados por la policía boliviana, pues se parapetaban detrás de ellos y bueno, yo he sido un participante de estas jornadas y veíamos pues con desaliento cómo estos sinvergüenzas, estos terroristas nos lanzaban cachorros de dinamita amparados a la protección que tenían los policías delante, ¿no? Y nos lanzaban piedras o a hondazos, ¿no? O botellas, o objetos contundentes también. Y nosotros teníamos que hacer frente a los gases de la policía, a los balines de la policía y aparte a los dinamitazos que nos lanzaban todos estos terroristas, ¿no? A las piedras con ondas y demás que nos lanzaban. Y bueno, pues nosotros ahí teníamos, teníamos solamente material defensivo, cascos, protectores para los ojos, algún que otro escudo y demás. Y bueno, pues esto ha llegado a buen término, ya que el día 21 nos ha sorprendido la renuncia de este sinvergüenza y bueno, su ida a México, ¿no? En un avión ejecutivo junto al otro más, al terrorista García Linera. Entonces ha sido una de las jornadas más, pues más emblemáticas que hemos llegado a tener en esta jornada desde el movimiento ciudadano, ¿no? Eso en cuanto a la penúltima movilización y las últimas que ya es de su conocimiento, han sido las movilizaciones de la COP, ¿no? De la COP, de las que se han dado, las que no voy a andar mucho en ello porque, bueno, pues es de su conocimiento todo lo que ha acontecido, como las personas han sido, pues, increpadas, han sido golpeadas, latigadas por estos ponchos rojos que son gente, pues, de la más baja ralea, que vienen a una ciudad a bloquear, a insultar a sus ciudadanos y a golpearlos, ¿no? A increparlos. Y lo que ha causado mucha indignación y desprestigio de esta última movilización. Es más, ustedes también tienen conocimiento de los bloqueos y el daño al ornato público de la ciudad de La Paz, las detonaciones de las dinamitas que cada vez van, por ejemplo, en el centro de la ciudad de La Paz se encuentra embovedado el río Choqueyapu y causa gran destrozo en la estructura del embovedado. Han tomado calaminas, etcétera, de las obras que se están realizando, reforzamiento al embovedado, lo que ha causado un deterioro, ¿no? Del ornato público. Además, han existido, fuera de ello, pedidos pues, de renuncia ya del presidente actual, que no ha terminado ni siquiera 3 meses de gestión. Y obviamente todo esto digitado desde el Chapari por actores que todavía no han sido detenidos y de los cuales nos sorprende, ¿no? Es decir, con seguridad ahí hay un Hugo Moldis que está detrás digitando, que está además presidente del Partido Comunista de Bolivia, ¿no? Tenemos ahí a este Juan Ramón de la Quintana, que está aún operando desde las sombras todo ello. Y bueno, pues en concomitancia con el levismo, toda esta gente, pues se ha movilizado estas últimas jornadas, ¿no? Entonces, con esto llegaríamos a más o menos mostrar una panorámica de los antecedentes internacionales que se han dado en cuanto a movilizaciones y protestas y a los movimientos nacionales en cuanto a protestas ciudadanas se han dado, ¿no? Y bueno, desde este espacio de opinión, desde este espacio de comunicación, no queremos solamente ser unos meros expositores, no queremos ser solamente unos meros recopiladores o reseñadores de la historia, porque ese no es nuestro motivo, sino también ser propositivos y marcar también desde la historia, desde la objetividad, mm, las propuestas que se pueden hacer desde la ciudadanía para poner un freno a estas movilizaciones. Y cabalmente vamos a entrar al tema de las contramovilizaciones, contramarchas, ¿no? Entonces, este tema puede llegar a parecer algo controversial, pero es el único que ha dado resultado a lo largo de la historia y comprobado, bueno, pues desde la factibilidad. ¿No? Hay un gran óbice en los gobiernos cuando se enfrentan a una protesta ciudadana, y es que ellos se enmarcan dentro de las posibilidades que no pueden traspasar o que no, o ellos mismos se limitan a traspasar. Es de ahí que, por ejemplo, en Bolivia no hemos visto una declaración de estado de sitio desde tiempos del segundo gobierno del general Hugo Banzer Suárez, por ejemplo. ¿No? No se han dado o no son proclives a darse. Inclusive en el 2003, en el derrocamiento
expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, él no ha decretado un estado de sitio, ¿no? Y es por no asumir las consecuencias que podrían llevar un estado de sitio. Entonces, esta limitación de los gobiernos, bueno, que no son de extrema izquierda, cuando son abordados, son sobrepasados por movimientos hostiles de extrema izquierda, sindicalistas en nuestro caso, etcétera, hacen que reculen, hacen que no vayan más allá de su deber constitucional de brindar la libre circulación y, bueno, pues la paz social a las ciudades. Y ese aditamento ya ha sido analizado por movimientos de así llamada extrema derecha, etcétera, en Europa en la década de los 30, lo que ha conllevado a que, bueno, ustedes recordarán en la época de los 30, en la época de los 30 y los 20 en la Europa del siglo pasado, estaban muy álgidos tras la Primera Guerra Mundial, la toma de gobiernos europeos por parte de las izquierdas, la internacionalización del Partido Comunista Bolchevique, de los soviets, etcétera. El gran financiador era la Unión Soviética de Stalin. Entonces, varios pensadores, bueno, entre muchos ellos, por ejemplo, Ramiro Ledesma Ramos, en uno de sus acápites de lucha contra el comunismo, ve esta dolencia que existe en varios gobiernos, que reculan ante la extrema violencia de la izquierda y caen en cuenta que la izquierda en sus protestas son siempre violentas, etcétera, porque quieren llevar a los límites al gobierno, porque sabe que tiene un límite, ¿no? Que no van a ir más allá, que no van a ir, no sé, a decretar un estado de sitio, a reventarlos a escopetazos, a fusilarlos, etcétera, ¿no? Pero no, también ha caído en cuenta este filósofo español de que si existe una sociedad organizada que haga contraposición, no desde los organismos estatales llamados a poner el orden, llámese ejército, llámese policía boliviana, en nuestro caso, ¿no? Sino desde el mismo boliviano, desde el mismo ciudadano de pie, que se organice para poner coto a estos grupos movilizados, algo semejante a lo que aconteció en la resistencia de Cochabamba. Recordemos que de no ser por la resistencia juvenil Cochala en 2019, desde el movimiento juvenil y ciudadano, pues, ¿qué habríamos esperado de Cochabamba? Tal vez una destrucción total de la ciudad. Recordemos que no obstante se causaron incendios en la Plaza de las Banderas, en, el, en, la, en, el, en la colina que alberga al Cristo Redentor, destrozo de luminarias, de parques, etcétera, ¿no? Y que en gran medida, pues, ante la ausencia del Estado, ante verse sobrepasado, la policía, pues han sido los ciudadanos de bien en Cochabamba, a través de la resistencia juvenil Cochala, que han puesto un coto, un alto, ¿no? Claro, con los medios pobres que tenían, que no eran medios, pues, grandes, es decir, eran motocicletas, gente de pie, algún escudo, quizás inclusive algún palo, etcétera. Aquí también en La Paz se dio lo propio, ya cuando los policías hicieron el mal llamado motín policial, pues dio cabida a que la gran concentración de policías que resguardaba la Plaza Murillo el 2019 pueda verse libre para salir y expandirse más allá del radio de la Plaza Murillo, dejando como resguardo a personas civiles, a gente civil, la resistencia RZ, llamada RZ, ¿no? Kilómetro Cero, entre otros, que se quedaron a resguardar la policía, ya que se aprovechó ello a que los policías salgan a poder enfrentar a los manifestantes de extrema izquierda, ¿no? Entonces, desde la objetividad se puede ver que un movimiento ciudadano, cabalmente organizado, puede hacer frente a estos movimientos de extrema izquierda. Y eso se ha visto en las contramarchas realizadas, por ejemplo, en Italia en 1900, digo, en Alemania en 1932, en Italia también en 1923 y en España en 1934, donde de forma cabal, objetiva y real se daban, ahí tenemos por ejemplo la imagen de 1934, previos a la Guerra Civil Española, donde vemos a la falange española en formación, todos ciudadanos, uh, teniendo una formación más o menos casi militar, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos a
al mártir José Antonio pasando revista, y eran quienes se encargaban de romper las huelgas, romper las protestas que organizaba la extrema izquierda, el gobierno de concertación nacional que se daba entonces en España y que estaba conformado por el Partido Comunista Español, por el PSOE, por el actual PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, por el POU, que era el Partido Obrero Soviético, o sea, directamente ligado al Soviet, bueno, a la Unión Soviética, y los anarquistas también, había un movimiento anarquista muy fuerte en Cataluña. Entonces, estos movimientos, amén de otros también, porque existía en esa España también, recordemos, los movimientos que eran los requetés, que también hacían frente desde gente civil formada así militarmente y enfrentaba en las calles, sí, a golpes, a puñetes, etcétera, a los rojos que tomaban las calles, que iniciaban protestas, que quemaban templos. Recordemos que previos a la y durante la Guerra Civil Española, pues se saqueaban varios templos católicos, que se incendiaban conventos, que se mataban curas, que se violaban a monjas, ¿ya? Esa era la España, que había asesinatos políticos, al mes había 2 asesinatos políticos, mataban a un concejal que no era de izquierdas en tal municipio, a otro alcalde, igual lo hacían desaparecer, o sea, ese era el ambiente. Y ante la ausencia del Estado, lo que restaba era que el ciudadano se organice y no ha visto otro medio más eficaz que formar cuadrillas con estos partidos, las siguientes partidos o movimientos, la Falange, los requetés, etcétera, para hacer frente, porque no había más, había que hacer frente en las calles, porque lo otro era que estos tomen el poder y bueno, pues convertir a España en un satélite de la Unión Soviética, que no se quería, ¿no? Entonces, cabalmente eso ha dado pie a que ya después la Roja Izquierda, como es historia, ustedes recordarán, se mata a José Calvo Sotelo, que era un brillante opositor, claro, el de la línea monarquista, brillante opositor a la extrema izquierda, y bueno, pues el mismo gobierno, desde el mismo gobierno del interior, gestan un secuestro y una posterior muerte, ¿no? Y eso es lo que rebasa el vaso y bueno, pues ya revienta nomás la guerra civil española, pero que se llega hasta ahí porque había una ausencia de Estado, es decir, no había un Estado fuerte que, no, que velara por sus ciudadanos y que no se diera ante las pretensiones de la extrema izquierda. Entonces, otro ejemplo semejante lo tenemos, por ejemplo, en la Italia de 1923, lo propio. Recordemos que, bueno, ahí está, por ejemplo, las SA, que son, pues, lo que existía antes de la conformación de las SS en la Alemania post-hitleriana, y tenían pues choques tremendos contra el Partido Comunista Alemán y el Partido Socialista, que se agarraban pues tremendamente, varias filmaciones, se pueden buscar en internet, filmaciones, fotografías donde se agarraban prácticamente a palos, ¿no? Los camisas pardas contra los rojos se daban a palos, había muertes, muchos habían también intercambios de disparos, etcétera, ¿no? En varias ciudades de Alemania, principalmente en Baviera, ¿no? Donde había más fábricas, etcétera, y también en el norte, entonces en la Sajonia. Entonces, resulta que lo propio en ese escenario de convulsión que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, perdón, tras el lesivo, digamos, tratado que hubo, el Tratado de Viena, perdón, de Viena, perdón, de Versalles, donde se dan grandes multas y grandes restricciones a Alemania, como pues pagar la deuda por la guerra, reparaciones por intermedio del carbón, que era una de sus principales exportaciones a Francia, por ejemplo. Se da también el fenómeno de la crisis de 1929, es decir, ya no existe un plan de ayudas o de empréstitos por parte de los Estados Unidos. Entonces, es un estado de convulsión social tremendo, tremendo. Y recordemos que en ese tiempo, pues, este movimiento de inestabilidad política hace que todas las organizaciones comunistas de Europa en sus diversas formas, en los diversos países, prosperen, porque existe tanto, bueno, de despido, falta de trabajo, que bueno, pues los comunistas, los marxistas,
enarbolan la lucha del proletariado, la toma de los medios de producción, etcétera. Y entonces eso a una población obrera, digamos, que está siendo afectada, golpeada por la crisis de 1929, que está siendo golpeada por la escasez, por la carestía después de la Primera Guerra Mundial, pues llegan a sus ánimos, etcétera, y conquistan masas obreras, lo que pone en alerta a estos movimientos que son ciudadanos, es decir, si ustedes caen en cuenta, no son movimientos que surgen, digamos, desde la policía, desde los militares para formar, son movimientos netamente ciudadanos, ¿no? Que sí, después en su formación por ex combatientes, ¿no? De la Primera Guerra Mundial tienen una formación casi militar y salen a contrarrestar las movilizaciones de los rojos, porque caso contrario los rojos hubieran tomado el poder, porque tenían un gobierno débil, el gobierno del Weimar, que era un gobierno, sí, la primera experiencia democrática de la Alemania unificada. De hecho, aquí tenemos la Konrad Adenauer, tenemos la FES, la Friedrich Ebert Stiftung, que en ese entonces eran los presidentes de la socialdemocracia en Alemania, precisamente en la época de los 20. O sea, ellos estaban a cargo del gobierno y ellos dejaban que los rojos tomen el poder, que desconozcan elecciones y no salían elegidos sus representantes en las elecciones municipales, digamos, que se daban, o regionales que se daban en Alemania, que boicoteaban los centros de votación, o sea, eso siempre ha sido ocultado por la izquierda, o sea, los rojos, donde tenían que votar y la gente, digamos, obviamente los despreciaba, iban a palos a los votantes y los golpeaban y robaban las ánforas de votación, etcétera, donde sabían que iban a perder, ¿no? Y así, digamos, se suspendía una elección y continuaba su candidato todavía gobernando, era algo bien común en ese entonces, ¿no? Con tal de conseguir, de mantener el poder y no sacarlo a su candidato que estaba fungiendo, no sé, digamos, como alcalde o representante en una de sus regiones. Entonces, eso se daba, eso era todos los días, ¿no? Entonces, eso es algo verificable, objetivo, que se han dado esta respuesta ciudadana para poner un coto, un alto a las movilizaciones de la extrema izquierda. Tenemos también otro ejemplo en la Italia fascista de 1923, de Benito Mussolini, con las camisas negras, que era algo muy semejante igual, o sea, es decir, se daban lo mismo de palazos, se daban de pedradas y de peleas campales que se daban en la calle con los movimientos rojos, con los movimientos de los comunistas, porque era lo propio en Italia, los comunistas querían tomar el poder, querían derrocar al rey, querían hacer lo mismo, lo propio que en muchos otros lugares en Alemania, ¿no? Entonces hay una formación, varios exmilitares también, tenemos a Benito Mussolini, etcétera, otros que forman cuadros y forman las camisas negras, que son grupos de choque que precisamente rompen las huelgas desde el marxismo, rompen las movilizaciones y protestas desde la extrema izquierda, lo que hacen un contrapeso. ¿Por qué? Porque otra vez se repite lo propio, es decir, el Estado, muy débil, el monarca Víctor II, pues, y el presidente también, porque era una monarquía constitucional, el presidente del gobierno, pues no opera, no tiene esa capacidad de decisión, de decretar, digamos, un estado de sitio, una movilización general de la policía, de las Fuerzas Armadas, etcétera, para romper esas huelgas o esos intentos de sabotaje que tenían los rojos en ese entonces. Entonces, la contraposición es que la así llamada, digamos, extrema izquierda, etcétera, lo que se pueda llamar, en algún momento vamos a hablar de ideología política, hace una contraposición, dice, no, no podemos dejar que esta gente roja, que estos marxistas tomen el poder sin que nosotros utilicemos sus mismos instrumentos, o sea, es decir, ellos están realizando, están operando por instrumentos de agresión. Recordemos que muchos en Italia usaban armas de fuego, escopetas, y que había secuestros de los opositores políticos en ambos bandos, o sea, no, la verdad, ambos bandos hacían eso, ambos bandos mataban a sus candidatos, ¿no? Y esto no paraba, pero, o sea, era el coto que ponía los camisas negras a que los marxistas puedan avanzar, ¿no? O puedan tomar o cooptar más espacios de poder. Y obviamente sí ha tenido su realce en 1923, cuando ya pues se llega al poder con el partido fascista italiano y posteriormente ya se ilegalizan los partidos de extrema izquierda, ¿no? Tanto en Alemania como en Italia, como en España, y ya posteriormente se legalizan los partidos socialistas, comunistas, etcétera, todos, ¿no?
Entonces, yendo, digamos, a nuestra realidad social, ¿no? Caemos en cuenta que lo que falta en nuestro país es eso, desde la ciudadanía. No estamos organizados porque hemos vivido en una especie de, también de paternalismo desde el Estado. Es algo que nosotros tenemos que superar también. No podemos esperar que el Estado lo haga todo, ¿no? Y un tema de seguridad debe partir también desde nosotros mismos. Hay un caso icónico, ustedes lo deben recordar, a Kyle Rittenhouse en los Estados Unidos. Hay unos disturbios raciales de los Black Lives Matter, otros, ¿no? Que van del centro de la ciudad y ya llegan a los suburbios, donde, bueno, hay viviendas de familias, etcétera, ¿no? Viviendas individuales. Y empiezan, pues, así, matando a los animales, por ejemplo, que ladraban porque querían defender la casa, ¿no? De estos protestantes de extrema izquierda, ultraprogresistas. Y Kyle Rittenhouse, pues, en 2021 saca su rifle semiautomático y a proteger su barrio para que no entren estos y pues vienen otros que también estaban armados, él no quería disparar, están en las imágenes, pues pueden ver, y ya una vez que está en el piso, le tratan de quitar su arma, y quitándole su arma lo iban a matar, y él dispara contra dos tipos que estaban, uno estaba armado y el otro quería quitar el arma, y bueno, ha sido de gran controversia, etcétera, ¿no? Ha sido sometido a un juicio, después ha sido declarado inocente, etcétera, ¿no? Porque solamente estaba defendiendo su barrio, no había presencia policial en ese momento que pueda hacer ese trabajo, ¿no? O sea, claro, eso es algo extremo porque en nuestro país no hay una legislación de portación de armas, etcétera, pero es decir, estos casos se dan en la actualidad, no estamos hablando ya de historia, como lo he reseñado en la década de los 20, de los 30, con las camisas negras, con las camisas pardas, etcétera. No, sino es actual, es a la vuelta de la esquina, el 2021 se dio, y en los Estados Unidos, digamos, en el culmen de la democracia, del mundo democrático, digamos, que puede llegar a ser el modelo, digamos, de democracia, de un Estado, etcétera, ¿no? El hegemón. Y nuestra propuesta es clara, es decir, dejemos de, nosotros también seamos autocríticos y dejemos al papá Estado, dejemos que, no hay protestas, pues el gobierno mandará a los policías a gasificarlos, el gobierno mandará a los policías a desbloquear, el gobierno pues se hará pues las gestiones necesarias desde la fuerza, etcétera. Ahora mismo yo creo también como crítica a esta ley de antibloqueos, es lo propio, estamos dejando otra vez al Estado. Sí, el Estado va a sacar esta ley antibloqueos, y pensamos que como arte de magia ya los rojos, estos marxistas, van a decir, no hay una ley antibloqueos, ya no voy a bloquear. Eso no va a pasar, señores. Así se promulgue mañana mismo la ley y se sancione mañana mismo. Estos van a seguir bloqueando, van a seguir haciéndolo, no va a pasar nada. Eso no va a cambiar, no va a cambiar. O así también, no sé, incorporen más efectivos policiales, les doten de más material antidisturbio. Eso no va a cambiar porque el camino no es por ahí. La objetividad, la historia nos enseña que lo único que puede poner coto y freno a estos movimientos terroristas subversivos de extrema izquierda es la misma gente y que depende de nosotros no dejarle todo al papá Estado, decir ellos hagan, porque no lo van a hacer. Y como no lo van a hacer, va a pasar algo semejante, o se va a repetir la historia del 2003, donde el gobierno no ha hecho o hemos dejado todo al ejército, hemos dejado a la policía. En 2003 ya han acabado derrocando a Gonzalo Sánchez de Lozada, también gracias al traidor Carlos de Mesa, lo que ha propiciado que después de 2 años, pues el MAS tome el control del poder por 20 años, porque hemos sido una sociedad que se ha dejado, que se ha amedrentado, que ha dejado al Estado, a las fuerzas del orden, a lo que por necesidad, por libertad, tenía que nacer de nosotros y organizarnos y salir a las calles y hacer, pues, contrafuerza contra ellos y no dejarlos, ¿no? Porque esa comodidad nos ha llevado en lo objetivo, en lo real, a tener esa elección forzada. El 2005, recuerdo que también han habido protestas y muertes para forzar la renuncia de Carlos de Mesa, llamar a una sucesión constitucional con las renuncias consecutivas de Armando Bacadíes, y después el presidente de la Cámara de Diputados, Cosío, etcétera, para llegar al que ahora ya es un rojo declarado, que es este expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rodríguez Belcé, ya que ha propiciado
el retorno de la extrema izquierda con las elecciones del 2005 en diciembre, y de ahí hemos tenido una pesadilla estos 20 años, ¿no? Y la diferencia, la única diferencia que ha habido entre ese escenario y el 2019 es que el 2019 han habido jóvenes, en su mayoría, que se han movido y que han hecho frente a estas movilizaciones que estaban defendiendo las elecciones y, bueno, la elección fraudulenta de Evo Morales, ¿no? O sea, desde la objetividad, no estamos obviamente incitando a la violencia ni al enfrentamiento, eso jamás va a pasar en este canal, nunca, lo reitero, no es nuestra visión, pero sí tener cuadros de defensa para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que con eso acabaríamos nuestras conclusiones dentro de la objetividad. Les invito a que comenten esta transmisión, seguramente va a estar ahí, tengan sus ideas, etcétera, para tener un llamado a la conciencia del ciudadano común de a pie, de que no todo debe estar en manos del Estado, sino que también en nuestras manos está el generar la libertad, el generar una verdadera movilización ciudadana que permita pues que no faltes a tu trabajo porque no encuentras movilidad, porque está bloqueado, que no tengas que pagar por un pollo, no sé, 120 bolivianos porque está bloqueadas las carreteras, ¿no? O que, como ha acontecido, ustedes lo han visto en la última movilización, un grupo de ponchos rojos se ha movido hasta Pampajás, en La Paz, para cerrar las válvulas de distribución de agua de la ciudad, o sea, lo que, bueno, de entre las varias represas, ¿no? Que vierten agua a la ciudad, bueno, estaban ahí. ¿Y quiénes han sido? Yo les invito a que busquen, han sido vecinos de Pampajá, así que se han organizado de forma inmediata por WhatsApp, así rápido, a la rápida, que han salido y han evitado que era un centenar o menos de ponchos rojos, ingresan a la fuerza al centro de bombeo de EPSAS que está ubicado en Pambajasi y cierren las válvulas, ¿no? Y los boten. O sea, eso es desde la misma ciudadanía y eso lo tenemos que tener presente. Y es eso, desde ese espacio que nosotros llamamos a esa reflexión, a no dejarlo todo para el Estado y que la libertad siempre va a empezar de uno. Primero de uno, después de tu familia a tu barrio y así, porque si no vamos a estar perdidos, queridos compatriotas. Muchas gracias por habernos escuchado y espero haber hecho entretenido este momento de reflexión. Esperamos sus repercusiones y sus comentarios y bueno, pues las compartidas y me gustas, por favor. Muchas gracias a todos. Tengan muy buena noche.